alteraciones estructurales del corazón. Estos defectos se deben a alteraciones de la formación de el mismo durante el periodo embrionario. Entonces, podremos decir que pues, son defectos durante la formación de lo que es el corazón en la vida intrauterina, ¿no? Entonces, vamos a hacer referencia en la parte de la introducción de cardiopatías congénitas a una clasificación bastante utilizada en el medio que la podemos clasificar en cardiopatías sin cianosis y cardiopatías congénitas con cianosis. A su vez, podremos nosotros hacer referencia que las cardiopatías congénitas sin cianosis las podemos subdividir en una clasificación que es aquellas que tienen o están acompañadas de cortocircuito o sin cortocircuito. Dentro de las cardiopatías congénitas sin cianosis, sin cortocircuito, tenemos como ejemplo la coartación de la aorta, que básicamente en este acercamiento que hago es un estrechamiento de la aorta después del nacimiento de lo que es la subclavícula izquierda. Otra de estas cardiopatías congénitas sin cianosis es la válvula aórtica bivalva. Aquí tomando en cuenta que la aorta normalmente, vean ustedes en este acercamiento, normalmente está compuesta por 3 velos valvulares, como lo están viendo ustedes en la parte superior de la imagen de la derecha, ¿sí? Y entonces la aorta bivalva es únicamente aquella en la cual en vez de tener 3 velos valvulares solamente consta de 2 velos valvulares. Otro ejemplo de cardiopatía congénita sin cianosis, sin cortocircuito, tenemos a la estenosis congénita de la válvula mitral y de la válvula pulmonar. Cardiopatías congénitas sin cianosis, pero con cortocircuito de izquierda a derecha, que son las que habitualmente vemos también, son la comunicación interauricular, o también conocida como CIA, y la comunicación interventricular, o CIV. Asimismo, la persistencia del conducto arterioso. Entonces aquí damos el zoom del ejemplo donde tenemos una comunicación a nivel de las aurículas, ¿sí? En el septum interauricular, haciendo referencia a la comunicación interauricular. Entonces, todas estas cardiopatías congénitas que estamos comentando son cardiopatías congénitas que no generan cianosis en el paciente y aparte, en este caso, se subdividen en sin cortocircuito, que ya comentamos, y aquellas con cortocircuito de izquierda a derecha. Como lo estamos viendo ustedes o lo están deduciendo, si hay un cortocircuito de izquierda a derecha, quiere decir que hay una contaminación de sangre oxigenada hacia sangre desoxigenada. Entonces, por tal motivo, pues no va a haber cianosis, ¿están de acuerdo, no? Porque esta contaminación es de sangre oxigenada a desoxigenada que posteriormente va a pasar nuevamente al pulmón a oxigenarse y de esta forma el paciente no va a presentar cianosis. Continuando con esta clasificación, vean ustedes, aquí estamos presentando lo que es la cardiopatía congénita con cianosis, ¿sí? Y aquí tenemos estas cardiopatías congénitas con cianosis, tenemos a la vez subdivididas con cardiopatías con cortocircuito de derecha a izquierda, y entonces por definición, si hay un cortocircuito de derecha a izquierda, al contrario de lo que estábamos comentando en las cardiopatías congénitas con cortocircuito anteriormente, aquí va a haber una contaminación de sangre
desoxigenada a sangre oxigenada y por lo tanto el paciente va a presentar cianosis. Son ejemplos de cardiopatías congénitas con cianosis, la tetralogía de Fallot, ¿sí? Aquí le vamos a dar zoom a la tetralogía de Fallot, que básicamente, si ustedes lo están viendo aquí, vean ustedes el defecto que hay a nivel del septum interventricular, que sería uno de los componentes de la tetralogía de Fallot, que sería la C y B. Vean ustedes el engrosamiento importante de la pared ventricular del lado derecho en comparación al ventrículo izquierdo, sería la hipertrofia ventricular derecha, que sería el segundo componente. El siguiente componente es la estenosis infundibular de la arteria pulmonar, ese sería el tercer componente, y el cuarto componente es la aorta. Ahí se esconde un poquito la válvula aórtica, si se dan cuenta, se esconde un poquito detrás de la arteria pulmonar, que básicamente lo que está generando es un cabalgamiento de la aorta sobre el septum interventricular. Entonces, de esta forma tenemos los 4 componentes de la tetralogía de Fallot. Otro ejemplo de esto sería la transposición de grandes vasos. Aquí vean ustedes lo que estamos viendo en la transposición de grandes vasos. Del lado izquierdo estamos viendo lo que es una situación normal y vean ustedes en la transposición de grandes vasos que estamos viendo que la aorta, ¿sí?, está saliendo del ventrículo del lado derecho y la arteria pulmonar está saliendo del ventrículo del lado izquierdo. Entonces tenemos transposición de grandes vasos o de grandes arterias. El otro ejemplo de anomalía de Epstein, que es la que estamos viendo aquí, vean ustedes lo normal, vean ustedes la proporción que tiene el atrio derecho y el atrio izquierdo con respecto a los ventrículos, la disposición. Vean ustedes en la anomalía de Epstein, ¿qué tenemos? Tenemos una gran aurícula derecha y específicamente vemos un ventrículo muy pequeñito, vean ustedes, y tenemos una comunicación interauricular y lo que se está condicionando en este caso es de que el ventrículo rudimentario, que vean ustedes que está muy pequeñito, pues obviamente no cumple su función y muy frecuentemente en estos pacientes este ventrículo derecho claudica y aumenta mucho las presiones en su interior y se reflejan retrógradamente a la aurícula derecha y generan un cortocircuito, por lo tanto, de derecha a izquierda, generando la cianosis en estos pacientes de forma muy temprana. Entonces ya comentamos, ¿no? Las cardiopatías congénitas las podemos clasificar en cardiopatías congénitas sin cianosis y con cianosis. Y de acuerdo a estas, se pueden subclasificar en sin cortocircuito o con cortocircuito. Las que tienen cortocircuito, podemos decir que si son de cortocircuito de izquierda a derecha, pues son parte de las acianógenas o sin cianosis. Y las que tienen un cortocircuito de derecha a izquierda van a generar cianosis. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. Perfecto. Ahora, una clasificación extra es esta que les estoy presentando. Ninguna de las clasificaciones que estamos viendo son excluyentes una de otra, sino son complementarias. Si no es que son, todas estas son complementarias. Esta otra clasificación agregada se relaciona a los cambios que puede experimentar la vasculatura pulmonar. Entonces tenemos cardiopatías congénitas con vasculatura pulmonar normal y cardiopatías congénitas con vasculatura pulmonar aumentada. Y tenemos cardiopatías con vasculatura pulmonar disminuida. Este diagrama que estamos viendo es un resumen. Vean, cardiopatías congénitas
y las subclasificamos en sin cianosis y con cianosis. Y de acuerdo a esto decimos, las de sin cianosis podemos tener de flujo pulmonar aumentado, ahí entra la otra clasificación, con cortocircuito de izquierda a derecha. Y aquí vean ustedes los ejemplos. Tenemos este otro lado, flujo pulmonar normal o disminuido, y le llaman obstructivas también, son la estenosis aórtica, la coartación de aorta, la estenosis valvular pulmonar, ¿sí? Y vean ustedes las cardiopatías congénitas con cianosis, con flujo pulmonar aumentado, transposición de grandes arterias, tronco arterioso, ventrículo único, drenaje venoso pulmonar anómalo, y en el caso de flujo pulmonar disminuido tenemos la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar, la atresia tricuspidia y la anomalía de Epstein que acabamos de comentar. Aquí les presento esta tabla de frecuencia y me pareció muy interesante incluirla porque vean ustedes, en la parte superior estamos viendo los centros de hospitalarios que tienen una gran población, lo que es el INC, el Instituto Nacional de Cardiología, que ve básicamente pacientes con cardiopatía congénita adultos, ¿sí? Y el Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde nosotros tenemos ahí el comparativo entre adultos en el Chávez y en el siglo XXI en niños. Y entonces vean ustedes, estas estadísticas se evaluaron expedientes en el caso del Instituto Nacional de Cardiología, 1,227 pacientes. Y lo que se llevó a cabo fue para saber cuál era la cardiopatía congénita más frecuente en los adultos. Y entonces vean ustedes que, y estamos hablando, son estadísticas mexicanas, entonces vean ustedes cómo la CIA es más frecuente en adultos que en niños. En niños la cardiopatía más frecuente es la persistencia de conducto arterioso, ¿sí? En el caso de los adultos, la segunda cardiopatía congénita más frecuente es la persistencia del conducto arterioso. Y en el caso de los niños, la segunda cardiopatía congénita es la comunicación interauricular. Entonces, básicamente, si queremos tratarlo de aprender, ¿sí? CIA es la primera causa, segunda causa PCA, y se invierte en niños. Vean ustedes, presencia de conducto arterioso y comunicación interauricular en el segundo puesto. La tercera cardiopatía congénita, en cuanto a frecuencia, en ambos grupos de edad sería la comunicación interventricular. Entonces, como ya les dije, lo interesante de esta tabla es que es en población mexicana, ¿sí? En centros de alta importancia de cardiología en el país. Entonces, de esta forma ya podremos nosotros contestar en algún examen. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en adultos? La comunicación interauricular. Y en niños, la persistencia de conducto arterioso. Ya si queremos ahondar un poquito más, podemos anotar, ¿sí? La segunda y tercera causa, ¿no? De cardiopatías congénitas en cuanto a frecuencia. ¿Dudas o comentarios? Todo claro. Muchas. Perfecto. Excelente. Entonces, bien, vamos ahora ya después de esta introducción, vamos a ver la primera cardiopatía congénita, que es la persistencia del conducto arterioso. ¿Cómo podemos definir la presencia del conducto arterioso? Básicamente, como ya vimos, es una cardiopatía congénita, es un defecto eh, en la formación del corazón en vida embrionaria. Entonces, aquí lo que está pasando en estos pacientes es de que hay persistencia del sexto arco aórtico izquierdo, que es el que origina el conducto arterioso, y este se va a caracterizar por la presencia de la permeabilidad del conducto que va a comunicar
lo que es la aorta descendente con la rama izquierda de la arteria pulmonar. Debemos de tomar en cuenta algo muy importante. Este conducto arterioso normalmente tiene que cerrar. Tiene que cerrar en las primeras horas y días de vida del recién nacido. Entonces, si persiste permeable este conducto, ¿sí? Entonces, estamos ante una cardiopatía congénita, ¿sí? Una cardiopatía congénita por persistencia de conducto arterioso, que normalmente debería de haberse cerrado. El conducto arterioso va a experimentar un cierre funcional dentro de las primeras horas y básicamente este cierre básicamente es por la respiración y la saturación de oxígeno que se está dando a nivel de la circulación. Y esta constricción del conducto arterioso que se experimenta dentro de las primeras horas se le conoce como cierre funcional. Posteriormente, entre 2 a 3 semanas después del nacimiento, va a proliferar la capa íntima de este conducto y se va a acompañar de focos de necrosis, esta parte central. Y esta necrosis pues, obviamente va a ir acompañado posteriormente de pues, cicatrización, o sea, presencia de fibrosis, presencia de tejido conectivo, y de esta forma se va a establecer el cierre anatómico del conducto. Entonces, en las primeras horas se lleva a cabo el cierre funcional, que es solamente vasoconstricción del conducto, y por otro lado, viene de 2 a 3 semanas el cierre anatómico definitivo de este conducto. Y entonces aquí estamos viendo un corazón normal donde no hay ninguna conexión entre la aorta y la rama izquierda de la pulmonar, como lo están viendo ustedes ahí, y vean ustedes en este caso, básicamente vemos esta conexión anormal a través de la persistencia del conducto arterioso, que es el remanente del sexto arco aórtico. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían los factores de riesgo para un recién nacido o para un producto que está en formación su corazón a nivel embrionario? Básicamente, las persistencias de conducto arterioso es más frecuente en niños nacidos a grandes alturas. Y esto básicamente por la situación de la presión parcial de oxígeno, que a grandes alturas podremos decir que es menor la presión parcial de oxígeno en estos pacientes y entonces puede favorecerse a la persistencia de esto. Es más frecuente la persistencia del conducto arterioso en recién nacidos o mujeres, ¿no? También es relativamente frecuente, más o menos hasta un 38% en productos prematuros. Se ha visto también cierta predisposición de persistencia del conducto arterioso en madres que durante el primer trimestre del embarazo presentaron rubiola. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha atención en pacientes, mujeres que tuvieron rubiola durante el embarazo, pues hay que ver si el bebé no presenta esta cardiopatía congénita. Este esquema que estamos viendo en movimiento lo vamos a analizar detenidamente porque va a servirnos para todas las cardiopatías congénitas y de hecho lo van a estar viendo ustedes durante todo este bloque de temas de cardiopatías congénitas. Entonces, vean ustedes que aquí de frente a nosotros estamos viendo en la parte inferior aurículas, ¿sí? En parte superior ventrículos, ¿de acuerdo? Y entonces vean ustedes, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, de frente de nosotros, del lado derecho. Y del lado izquierdo estamos teniendo la aurícula derecha y ventrículo derecho, para que no nos perdamos, ¿de acuerdo? Y entonces,
Otros elementos, obviamente, que tenemos que tomar en cuenta. Aquí tenemos lo que es del ventrículo izquierdo sale la aorta, ¿sí? Y va a todo el cuerpo la circulación. Por otro lado, vean ustedes que hay aquí las arterias coronarias, que son la primera rama de las primeras ramas de la aorta, ¿no? Y vean ustedes, en la flecha verde está presentándonos lo que es el defecto que estamos analizando en esta cardiopatía congénita, que es el ductus, el conducto arterioso, que comunica la aorta con la rama izquierda de la arteria pulmonar. Y entonces vean ustedes cómo del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Y vean ustedes aquí también tomar en cuenta de que hay un cortocircuito. Entonces ya estamos haciendo referencia, que es una cardiopatía congénita con cortocircuito de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Entonces la sangre arterial está contaminando ¿a quién? A la sangre venosa. Esta sangre venosa pasa al pulmón y se vuelve a oxigenar. Entonces por esto ya estamos completando otra idea importante, que es una cardiopatía congénita, ¿sí? Cardiopatía congénita acianógena, ¿sí? O sin cianosis, cardiopatía congénita sin cianosis, con cortocircuito de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Y que está generando este aumento de flujo de aorta a la arteria pulmonar, un aumento de flujo. Y entonces estamos utilizando, ¿sí? La tercera clasificación, ¿de acuerdo? Con flujo pulmonar aumentado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos definir el conducto arterioso en este caso? Como una cardiopatía que, a ver, ¿quién nos apoya? Más bien Asianótica Ajá. de izquierda a Asianótica derecha, con cortocircuito de izquierda a derecha, con flujo pulmonar aumentado. aumentado, ¿de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo todos? tengo una duda, Doc. O sea, Sí. el hecho de que se diga flujo pulmonar aumentado es porque hay más flujo de la aorta, o De la sea, aorta hacia, la arteria pulmonar. exacto. Y Entonces, entonces aquí vienen perdón, los elementos. Quizás vamos ahorita a avanzar un poquito y ahorita, ¿cómo te llamas? Nosair. Nosael. Sí, sí, Bien, Osael. Ahorita vamos a ver si queda duda con lo que vamos a analizar a continuación. Volvemos a retomar tu pregunta, ¿de acuerdo? sí, doctor. Bien, entonces debemos de tomar en cuenta estos elementos que vamos a analizar a continuación. ¿Están de acuerdo ustedes que va a haber una comunicación de mayor presión? ¿Están de acuerdo que la aorta maneja presiones? ¿De cuánto? 120-80. ¿Están de acuerdo? 120 de sistólica y 80 de diastólica. Más o menos la arteria pulmonar maneja presiones, como están viendo ustedes aquí en la diapositiva, de 30 en sistólica y 15 de diastólica. La pregunta para ti, compañero, ¿en qué momento está pasando del ciclo cardíaco el flujo de la arteria de la aorta a la arteria pulmonar? En la sístole, Y en la diástole, ¿no? mm, pues es que sería cuando hace presión el ventrículo, ¿no? No, sí. ¿Izquierdo? Sí, Se supone que en diástole, la presión diastólica en la aorta, ¿de cuánto es? de 80, Ajá. ¿Y la diastólica en la pulmonar de cuánto es? de 15. Entonces, ¿qué te hace suponer? Que pues en ambas, ¿no? En sistólica y en diastólica hay movimiento. Hay paso de sangre, tanto en sístole como en diástole, a través del conducto. Sangre está pasando de la aorta hacia la pulmonar. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Por la diferencia de presiones, automáticamente. Entonces, tanto en sístole como en diástole pasa sangre
de la arteria aorta a la pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, por lo tanto, se está sumando el flujo de sangre que está proveniendo de la aurícula, ventrículo derecho, ese más el volumen que pasa en sístole y diástole de la aorta a la pulmonar. Entonces, ¿está sobrecargado el circuito pulmonar? ¿Sí o no? Sí, doctor. Entonces, por lo tanto, tenemos una cardiopatía congénita con flujo pulmonar aumentado, ¿sí o no? Sí, doctor. ¿Quedó resuelta la duda? Sí, entonces la cantidad de sangre, si se aumenta, ya podemos decir que es flujo pulmonar aumentado. Exactamente. Por ejemplo, si no hay un cortocircuito, en el caso, por ejemplo, de la aorta bivalva, no hay ningún otro defecto, no hay cortocircuito. Es el flujo pulmonar, no está aumentado ni disminuido, está normal. Entonces sería con flujo pulmonar normal en el caso de la aorta bivalva. Se me antoja, por ejemplo, hacer referencia a lo siguiente. Si tuvieras una estenosis de la pulmonar sin cortocircuito, ¿cómo estaría el flujo pulmonar? Disminuido. Exactamente, perfecto. ¿Dudas o comentarios? Entonces, por lo tanto, viene el segundo punto de la diapositiva. La cantidad de sangre que pasa depende de la diferencia de presiones y del diámetro del conducto. ¿Estamos de acuerdo? Entre más grande o el diámetro del conducto sea mayor, va a haber más paso, más cantidad de flujo de sangre de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Si es con un conductito pequeñito, ¿qué puede ser? Que apenas sea perceptible por el momento de a llevar a cabo la auscultación, ¿de acuerdo? Entonces, la cantidad de sangre que pasa depende de la diferencia de presión y del diámetro del conducto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede repetir eso, por favor? La cantidad de sangre que va a pasar de izquierda a derecha, ¿de qué va a depender? Pues la diferencia de presiones entre la aorta y la pulmonar. ¿Y de qué otra cosa? Del tamaño del conducto arterioso. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, muchas gracias. Sí, con gusto. Entonces, el aumento del flujo pulmonar va a llegar a las cavidades izquierdas, sobrecargándolas de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Porque vean ustedes, a pesar de que está pasando más cantidad de sangre, vean ustedes, de la aorta a la pulmonar, está la válvula pulmonar que evita que se regrese la sangre al ventrículo derecho. Entonces, no se vean afectadas las cavidades derechas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si hay más flujo, o sea, hay flujo pulmonar aumentado, este flujo pulmonar aumentado va a pasar a los pulmones y ese flujo pulmonar aumentado va a llegar a cavidades del lado izquierdo. ¿Están de acuerdo, no? Y entonces, por lo tanto, en esta cardiopatía congénita de cortocircuito de izquierda a derecha con hiperflujo pulmonar cianótica, vamos a tener mayor volumen ¿a dónde? A cavidades izquierdas, ¿cierto o no? sí, Entonces vamos a tener ese componente al momento de revisar los estudios de gabinete, el electrocardiograma. Vamos a tener datos de hipertrofia hipertrofia. ventricular y auricular del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Sí, Y entonces aquí hay que tener otro elemento importante, vean ustedes. El que esté pasando sangre de la aorta hacia la pulmonar está descuidando el flujo anterógrado a nivel sistémico. ¿Están de acuerdo? O sea, se va a reducir el flujo sistémico. Y entonces eso va a traer como consecuencia en los pacientes que tengan una baja perfusión a nivel sistémico.
Y esa baja perfusión a nivel sistémico va a generar en los pacientes algo importante. Vean ustedes, va a disminuir el flujo a nivel de los cartílagos de crecimiento. Y entonces los pacientes que tienen este tipo de cardiopatías congénitas, donde se limita el flujo a nivel sistémico, van a tener disminución en el crecimiento y desarrollo. Entonces, un chavito que tiene persistencia de conducto arterioso, si lo comparas fenotípicamente con uno que no tiene cardiopatía congénita, va a tener diferencia de crecimiento pondoestatural. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que lo estés viendo, tú dices, oye, este chavito tiene 10 años y no tiene cardiopatía congénita, y este también tiene 10 años y parece de 6. ¿De acuerdo? Ahora, otra consecuencia que ahorita también vamos a revisar a continuación es de que el hiperflujo pulmonar va a generar cierta congestión a nivel pulmonar y bronquial. Y esto lo puede llevar a los pacientes a presentar secreciones importantes a nivel pulmonar y los puede hacer susceptibles a presentar cuadros infecciosos de vías respiratorias bajas, neumonías y bronconeumonías. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Cómo es que decía que estos pacientes o por qué están predisponentes a presentar más infección de vías respiratorias? Por la congestión pulmonar, porque es una cardiopatía congénita de flujo pulmonar aumentado. Y entonces se va a ver con cierto incremento del hiperflujo pulmonar, lo lleva a aumento de secreciones, de la presencia de secreciones, y puede ser lo mayor susceptible de procesos infecciosos, como lo estamos presentando en esta diapositiva. Bronquios normales y pacientes que tienen aumento del flujo pulmonar lo puede favorecer la presencia de bronquitis o cuadros de infección de vías respiratorias bajas de repetición. Entonces, al momento de presentarse los síntomas, ¿qué síntomas van a presentar los pacientes? ¿Están de acuerdo que si el paciente tiene un cortocircuito pequeñito, muy delgadito, que apenas pasen, voy a hacerlo muy didáctico esta parte. Si pasan solamente unos cuantos eritrocitos a través de un conducto muy delgado, muy corto, muy pequeño el conducto que dijimos, pues es un conducto que va a manejar poco flujo. Y entonces, obviamente, podemos encontrar un soplo muy pequeño, muy tenue, porque no está manejando gran cantidad de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los pacientes pueden presentar ausencia de síntomas. ¿De acuerdo? Sí. A diferencia de aquellos pacientes que tengan conductos muy grandes, muy gruesos, muy largos, obviamente que va a haber mucho hiperflujo pulmonar y va a haber mucho flujo de aorta a pulmonar y va a disminuir bastante el flujo a nivel sistémico. Y entonces, obviamente, cuadros infecciosos de vías respiratorias con la congestión pulmonar y crecimiento y desarrollo bajo en el paciente. Entonces tenemos esos puntos que estamos comentando. Bronquitis crónica por congestión pulmonar, hipodesarrollo por disminución del flujo sistémico. Debemos de tomar en cuenta que cuando son defectos de conductos demasiado grandes, pueden sobrecargar importantemente al ventrículo del lado izquierdo, e incluso los pacientes pueden desarrollar insuficiencia cardíaca en los neonatos por estar manejando flujos muy importantes. De repente se comentan los cardiopediatras, dicen flujos torrenciales, ¿sí? Dices, oye, eso es un conducto grandísimo, casi del tamaño, vamos a exagerar, del tamaño del diámetro de la aorta, ¿no? Dices, oye, pues no, está pasando bastante sangre a la pulmonar, hiperflujo pulmonar, gran cantidad de sangre a cavidades izquierdas, y está haciendo
fallar al ventrículo. Entonces, obviamente, estos pacientes tienen que ser operados prácticamente de urgencia para resolver el problema. Entonces, con esto quiero darles a entender que los conductos arteriosos que son medianos son los que pueden llegar incluso a edad adulta, ¿no? Los conductos muy grandes pues, se tienen que resolver inmediatamente prácticamente en los neonatos porque pues, les causa compromiso hemodinámico, ¿no? Llevarlos hasta la falla cardíaca. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a ver desde el punto de vista de los signos de la persistencia de conducto arterioso? Vamos a tener una cardiomegalia con ápex amplio desplazado de manera inferolateral por dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces ya sabemos por qué está dilatado el ventrículo del lado izquierdo, ¿no? Porque hay mucho hiperflujo a nivel pulmonar que va a llegar directamente a las cavidades izquierdas, ¿no? ¿Cómo van a estar los pulsos? ¿Se acuerdan ustedes del mecanismo de Starling, de Frank Starling? Si tenemos una precarga incrementada, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Se me siguieron o ya se perdieron? Mayor fuerza de contracción. Exactamente, mayor fuerza de contracción y entonces por eso vas a encontrar pulsos aumentados por aumento de la presión diferencial producida por el escape de sangre a través del conducto, lo que disminuye la presión diastólica y por otro lado la fuerza de contracción importante que se está generando a nivel del ventrículo, ¿no? ¿De acuerdo? Y por este hiperflujo pulmonar podemos encontrar la dilatación de la arteria pulmonar. Y ya como dijimos, dilatación de cavidades izquierdas por la sobrecarga diastólica. ¿Estamos de acuerdo que es una sobrecarga diastólica a las cavidades izquierdas? ¿Sí están de acuerdo? Ok, entonces por lo tanto va a haber una hipertrofia ¿de qué tipo? Izquierda. ¿De qué tipo? Ya vimos en insuficiencia cardíaca que hay dos tipos de hipertrofia, dependiendo de la sobrecarga que se experimenta. ¿Qué tipo de hipertrofia? Se genera en una sobrecarga diastólica. Hay dos tipos de hipertrofia, la concéntrica y la excéntrica, ¿no? Es excéntrica. ¿Ya ven? Todos los elementos que estamos revisando en clases, o sea, los vamos a ir ocupando, ¿eh? No se quedaron en insuficiencia cardíaca, chicos. Se va a estar viendo durante todas las clases, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? A la exploración física, de forma complementaria a lo que ya hemos visto. El soplo continuo, o también llamado soplo de Gibson, o también llamado soplo en maquinaria de vapor, ¿sí? Y básicamente es por lo que estábamos comentando con el compañero que hizo la pregunta, con respecto a el flujo a través del conducto, que va a ser tanto en sístole como en diástole. Entonces, por lo tanto, tenemos un soplo sístolo-diastólico o continuo o soplo de Gibson. Van a tener de tarea para que lo revisen el día de hoy, consultar en YouTube el soplo, se colocan sus audífonos y buscan soplo de Gibson o soplo de persistencia de conducto arterioso para que escuchen cómo se ausculta un soplo en maquinaria de vapor o de soplo de Gibson. Soplo sístolo diastólico es así como una maquinaria de vapor, un tren de vapor que va avanzando así, se va a auscultar un soplo sístolo diastólico. Y aquí en el esquema que estamos analizando aquí, estamos viendo el S1 y el S2. ¿Saben qué es el S1, jóvenes? Es la apertura de las válvulas auriculoventriculares. No. Básicamente, el S1 y S2 se relaciona a cierres. Entonces,
Esto ahora con las tareas, por eso es la importancia de las tareas que mandé. Lo que es el esquema de Woodgers y todo eso es para ubicar los fenómenos mecánicos. Bien, entonces aquí básicamente lo que estamos mostrando es de que el soplo es tanto en sístole como en diástole, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a tener este soplo continuo. Entonces vamos a revisarlo, les queda de tareas aparte para que vean qué es el S1, qué es el S2 y qué es el S3 y el S4. Y entonces vamos a tener la ubicación del soplo, va a estar por debajo de la clavícula del lado izquierdo, que es más o menos anatómicamente donde se proyecta lo que es el conducto arterioso, ¿sí? Infraclavicular izquierdo con frémito en la misma zona. Y el frémito no es más que nada la presencia de un soplo palpable. Frémito es un soplo palpable. Y yo les preguntaría ahora, ¿qué es un soplo? Es la auscultación de un sonido de flujo turbulento. Exactamente, flujo turbulento. Entonces, normalmente sabemos que en el sistema cardiovascular, ¿cómo es el flujo? Normalmente, Uniforme. uniforme o Laminar. laminar, exactamente. Un flujo laminar. Un flujo laminar en el sistema cardiovascular no genera soplos, por lo tanto, no genera flujo turbulento. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si nosotros tenemos que hay una persistencia de conducto arterioso, se va a generar un flujo turbulento al pasar sangre a través de una cavidad de alta presión hacia una de baja presión. En este caso, el flujo va de la aorta hacia la pulmonar. ¿Están de acuerdo? Uno de baja presión, de alta presión a uno de baja presión a través de un defecto. Y entonces se genera el flujo turbulento causante de qué? Del soplo de Gibson, tanto en sístole como en diástole, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí. Perfecto, bien. Entonces, radiológicamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una cardiomegalia a expensas de cavidades ¿qué? Izquierdas, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, porque va a haber este flujo a través de, el hiperflujo va a ser de la aorta hacia la arteria pulmonar y la válvula pulmonar protege al ventrículo y a la aurícula derecha. El flujo se va hacia la arteria pulmonar y de aquí, arteria pulmonar hacia pulmón, venocapilar pulmonar, venas pulmonares, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces va a haber una cardiomegalia a expensas de ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Bien. El arco pulmonar prominente debido al hiperflujo, como lo están viendo ustedes aquí. Aquí tenemos el perfil del lado izquierdo en la radiografía de tórax. Tenemos que arriba de la flecha que estamos viendo el botón aórtico. Después sigue la pulmonar, después sigue la orejuela izquierda y después sigue el ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener la presencia de ¿qué? La presencia de el botón pulmonar o el arco de la pulmonar prominente como lo están viendo ustedes aquí. Se me adelanté. Además de eso, vean ustedes cómo están los cilios pulmonares. Vamos a tener hiperflujo pulmonar. Así se ve el hiperflujo pulmonar como lo están viendo en la radiografía. Vean ustedes que están sumamente dilatados los cilios y la pulmonar prominente, ¿de acuerdo? El arco aórtico, pues básicamente no podremos decir que esté aumentado. Más que nada es más prominente el de la pulmonar, porque como ya platicamos, el flujo a nivel aórtico va a estar disminuido porque se está desviando el flujo a nivel de la pulmonar. Va a estar aumentada la vasculatura pulmonar por aumento del flujo pulmonar, como ya hemos comentado, y eso ya sería muy redundante. En el electrocardiograma, pues ya lo están sospechando, ¿no? Va a haber datos de
crecimiento del lado izquierdo. Entonces, por lo tanto, vamos a tener, vean ustedes, datos de hipertrofia ventricular del lado izquierdo, donde vemos heces, vean ustedes en las precordiales del lado derecho, vemos heces profundas y R's muy altas en precordiales del lado izquierdo. Si ustedes suman las heces de B2, son 5, 10 como 15, 15 como 18. La S de B2 y le suman la R en B5 en B6, vean ustedes, son 5, 10, 15, son 20. Se va más allá de 35 milímetros y entonces estamos hablando que hay datos de hipertrofia ventricular izquierda y es entendible por la persistencia de conducto arterioso que ya platicamos, ¿no? Entonces, signos de crecimiento del ventrículo izquierdo y datos de sobrecarga diastólica. Y la sobrecarga diastólica básicamente la identificamos por las ondas T, que están ligeramente picudas en las precordiales del lado izquierdo, en lo que es B5 y B6, ¿de acuerdo? Y esto es por la sobrecarga volumétrica a cavidades izquierdas, como hemos platicado. ¿Cómo vamos de tiempo, jóvenes? Son 11:25. Ok, nos quedan 5 minutos. Sí, doctor. Perfecto, entonces tenemos el ecocardiograma. El ecocardiograma básicamente estamos considerándolo como una extensión de nuestros sentidos. Entonces en el ecocardiograma vamos a ubicar alteraciones de forma, tamaño, alteraciones estructurales, flujos turbulentos. Entonces es la herramienta más útil para cardiopatías congénitas y entonces van a ver ustedes lo que vamos a comentar aquí. Este eje que les estoy haciendo zoom para que identifiquen estructuras es AI, aurícula izquierda, AD, aurícula derecha, y entonces tenemos BD, ventrículo derecho, y entonces entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, automáticamente saben ustedes que está la válvula tricúspide, ¿no? Tenemos válvula tricúspide, vean ustedes, y después del ventrículo derecho tenemos, vean ustedes, la arteria pulmonar. Se me fue. La arteria pulmonar. Ven ustedes la arteria pulmonar con su rama derecha y rama izquierda. Aquí las etiquetas están mal. Dice PI, sería más bien PD y PI, ¿de acuerdo? Y vean ustedes la reina de las válvulas, la parte central. Estamos viendo la válvula aórtica que se ve preciosa. Vean ustedes. ¿Ustedes conocen el signo de Mercedes-Benz? ¿Qué les parece? ¿Sí se parece o no? Sí. Como si estuviera invertido, ¿no? Entonces se ve hermosa. Son 3 valvas, 3 velos valvulares. Nosotros cuando queremos diagnosticar a una aorta bivalva, esta es la proyección, eje corto a nivel de grandes vasos, y vean ustedes la válvula por ahí se ve. Entonces, esta proyección es la que nos sirve para ver la conexión anómala entre la arteria pulmonar y la aorta. Vean ustedes, esquemáticamente en el esquema que está a un lado, las mismas estructuras que acabo de escribir para que no les suene extraño. Y vean ustedes qué es lo que se está identificando. Un flujo turbulento presente, ahí donde está la flecha, estaría ubicada lo que es la aorta. Entonces, está pasando el flujo turbulento de la aorta hacia el interior de la arteria pulmonar, la rama izquierda de la arteria pulmonar. ¿Sí lo ven? Esa imagen así como de mosaico de colores, es lo que nosotros vemos en imagen. Vean ustedes en un estudio hecho a un paciente y entonces ya ustedes se pueden imaginar, ahí está la aorta en la parte central, AO, el tronco de la arteria pulmonar, y vean ustedes cómo la rama de la arteria pulmonar, cómo se llena de flujo turbulento por el Doppler color. Ahí estamos viendo lo que es una persistencia de conducto arterioso. Y esa parte central de donde se está originando el flujo, ahí está la aorta. Y entonces este sería el conducto arterioso. ¿De acuerdo? Y entonces por medio del ecocardiograma podemos estudiar el tamaño, el flujo,
todas las condiciones y características de una persistencia de conducto arterioso. Entonces, el ecocardiograma es el estudio de elección para el diagnóstico del defecto y nos va a dar características anatómicas esenciales para elegir la modalidad del tratamiento intervencionista o la cirugía y permite establecer el grado de repercusión hemodinámica y la respuesta al tratamiento. Bien, con esta diapositiva terminamos y todavía nos vamos a quedar con unas cuantas diapositivas pendientes para el día lunes. Vean ustedes, si nosotros, un paciente que tiene persistencia de conducto arterioso puede ir directamente, después de un eco, puede ir directamente a ¿qué? A cirugía o a intervencionismo coronario, a intervencionismo por medio de cateterismo cardíaco para cerrar ese defecto. Entonces, si tenemos duda diagnóstica, automáticamente podemos hacerle al paciente un cateterismo. Ay, doctor, pero ¿por qué duda diagnóstica? Sí, porque posiblemente el paciente no tenga buena ventana para revisarle su corazón por medio del ultrasonido, del ecocardiograma, y entonces, por lo tanto, requiramos hacerle un cateterismo. Entonces, el cateterismo básicamente es introducir catéteres largos al interior del corazón en intermedio de contraste. Entonces, este cateterismo cardíaco, como ya les dije, está indicado cuando hay dudas diagnósticas, cuando estamos sospechando que haya malformaciones asociadas, valorar las presiones pulmonares. Acuérdense que esta cardiopatía congénita va a tener hiperflujo a nivel pulmonar y a la larga este hiperflujo pulmonar va a lesionar la pared de las arterias pulmonares, generando hipertrofia. Y esta hipertrofia puede generar a la larga hipertensión pulmonar. Y esta hipertensión pulmonar puede generar, en etapas muy avanzadas, puede generar que se inviertan las presiones y que aumente tanto la presión en la pulmonar que pueda llegar a sobrepasar la presión de la aorta y ya se pueden imaginar que se va a invertir el cortocircuito. Ahora va a haber cortocircuito de la arteria pulmonar a la aorta y estos pacientes pueden convertirse ya en pacientes cianóticos, ¿sí? Pero eso ya es una situación, una evolución desfavorable y ya estarían fuera de tratamiento. También el mismo cateterismo nos va a poder identificar por dónde se está dirigiendo lo que es el catéter para poder ver si podemos pasar del lado izquierdo al lado derecho y eso sería la confirmación del defecto. Vean ustedes aquí en la diapositiva lo que es la imagen, el esquema que estamos viendo. Vean ustedes que tenemos en este caso lo que es la saturación de oxígeno. En la cava, vean ustedes, en la cava tiene 72%, en la aurícula derecha 72% se mantiene, en el ventrículo derecho se mantiene el 72%. ¿Y qué creen? Seguimos avanzando y de repente, ¿qué ven lo que pasó? Que la saturación se incrementó ¿cuántos puntos porcentuales? ¿Sí se ve o no se ve? Hola, hola. ¿Ya me quedé solo? 7, ¿no? 7%. 7%. Entonces se incrementó 7 volúmenes por ciento. ¿Están de acuerdo? 72, 72, siguiendo el volumen por ciento. Cava 72. Aurícula derecha 72. Ventrículo derecho 72. Y en la arteria pulmonar subió la saturación. Y eso no es normal. Tendría que haberse mantenido 72%. ¿Y qué creen? Que este incremento es debido a que está este conducto arterioso que estamos viendo aquí. ¿Se dan cuenta? Ha contaminado la sangre venosa con arterial y ha incrementado la saturación. Y entonces de esta forma podemos hacer el diagnóstico por salto oximétrico del 72% en el ventrículo a la arteria pulmonar 79%. Y esto se toman muestras de sangre extraídas de la punta de ese catéter y se llevan a hacer la gasometría y se ven que va llevándose a cabo este salto oximétrico a nivel de la arteria pulmonar. Y obviamente las jeringas obtenidas se van membretando
cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Y al momento de que ya tiene los resultados, dice, oye, no inventes, en la arteria pulmonar subió al 79%. Con este salto oximétrico haces diagnóstico de persistencia de conducto arterioso. ¿Dudas o comentarios? No, doctor. Perfecto, muy bien, entonces de esta forma dejamos hasta aquí la clase de persistencia de conducto arterioso. Nos quedan en el tintero 1, 2, 3, 4, 5 diapositivas para el día lunes y continuaríamos con comunicación interauricular, después comunicación interventricular y así seguiríamos con las cardiopatías congénitas que vienen marcadas en su programa. Perfecto, chicos. Tienen que estudiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se han dado cuenta, ¿eh? O sea, entiendo yo que sería muy bueno tener clases presenciales, pues situaciones que quiero yo corregir. Obviamente, pues estamos todavía de vacaciones, pero nos damos el tiempo para cumplir con ustedes, ¿no? A partir del día lunes ya van a empezar con la rotación. De hecho, ya los van a recibir los médicos pasantes, están ya enterados, se van a presentar ustedes. Les voy a mandar por mensaje a las jefas de grupo cómo vamos a empezar la rotación. De hecho, hoy saco el, ¿cómo se llama? El horario para que ustedes sepan cómo van a participar. Me gustaría saber, no sé si es el 75 o el 77 que tiene ISB para poder dar la distribución de la rotación. Entonces, si me hacen llegar un mensajito a las jefas de grupo, cuando tienen ISB uno de los grupos para poder darles el orden de la rotación. ¿De acuerdo? Mande. Entonces me lo comparten para yo hacer el plan para la rotación, pero ya empezaremos con rotación a partir del día lunes. Yo todavía estoy fuera del hospital, pero vamos a seguir con las clases. No vamos a abandonar las clases en línea y dudas que se puedan presentar, con todo gusto estamos a la orden. La siguiente semana va a ser en líneas en clase, ¿sí? Y la rotación va a ser presencial, obviamente. Perfecto. La rotación es en la consulta externa de cardiología. Ya conocen la torre de cardioangioneumo, ahí en el hospital. Entrando planta baja, mano derecha, están los consultorios de cardio. Entonces, los pasantes están en el consultorio número 4 y ellos les van a decir cómo se van a distribuir para la rotación y yo les voy a mandar por calendario cómo va a quedar de lunes a viernes las rotaciones. A ustedes, chicos, cuídense. Buena tarde. Gracias, Estudien doctor. mucho. Gracias, Gracias, doctor.